Gracias, Cristóbal. Mm, a continuación, para dar paso al seminario, quisiera presentar a la docente el día de hoy. La expositora que impartirá la presente sesión es Lorena Carmona, la cual es trabajadora social de la Universidad de Valparaíso, es diplomada en Psicología, Familia y Derecho, y en Política y Producción Habitacional de la Vivienda de Interés Social. Es trabajadora social de la Corporación de Asistente Judicial de Valparaíso, posee un perito acreditada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, y también posee experiencia laboral como docente de pre y posgrado, además de participación laboral en dispositivos de red CENAM. Sin nada más que agregar, le damos el paso a Lorena para que inicie la exposición del día de hoy. Muchas gracias, Cristóbal. Muy buenas noches o buenas tardes, como quieran decir ustedes. Les doy la más cordial bienvenida. Veo varias caritas conocidas de algunas que han estado en instancias anteriores. Espero que este seminario sea del agrado de todos y de todas. Recuerden que un seminario no es una capacitación o un curso. El tiempo es acotado, pero esperemos que todos se vayan con algún conocimiento, alguna reflexión, algún análisis, alguna nueva idea, y que sea un momento grato finalmente para todos los que estamos hoy día acá. Me imagino que acá la mayoría se pueden ir poniendo en el chat la profesión, a qué se dedican o qué es lo que estudian. Maravilloso para más o menos irnos conociendo. Me imagino que deben haber muchos trabajadores sociales, eh, hay trabajo social, psicología también, pero también me imagino que pueden haber de otras áreas, a veces se nos han unido enfermeras, psicopedagogas, terapeuta ocupacional, etc. Voy a compartir mi PPT, que va a ser mi ayuda a memoria. En la medida que tengan alguna duda, consulta, pueden ir escribiendo en el chat. Cristóbal va a estar atento al chat. La idea para optimizar el tiempo, porque esto es un tiempo acotado y el tema da para mucho, mucho, es que las preguntas que realicen, los comentarios, sean en relación a la temática que vamos tratando en el momento y que sean preguntas, comentarios más bien generales y no de casos como tan puntuales o tan específicos, ¿ya? Porque realmente no, nos da como para eso esta instancia que es más bien acotada en tiempo, ¿ya? Eso, voy a compartir mi PPT para que vayamos conversando, comentando. La idea es que esto sea lo más interactivo y participativo posible, así que esa es la invitación. ¿Ya? Voy a compartir aquí. Este PPT lo van a, lo van a tener ustedes después, ¿ya? Porque siempre me preguntan después si van a quedar con el material, y sí, el material se va a compartir. Ahora no sé cómo se comparte, me parece que se descarga después, pero van a tener acceso a él. Este seminario habla de la importancia del diagnóstico y los instrumentos de evaluación en el trabajo con familia, por lo que primero vamos a revisar principalmente cuál es la importancia del diagnóstico, qué significa el diagnóstico, cuál es el objetivo que tiene el diagnóstico. Vamos a repasar un poquito también lo que es la evaluación en el contexto de la familia. Les voy a nombrar y muy brevemente señalar algunos instrumentos de evaluación familiar y cuál es la función que tienen los instrumentos en los procesos de diagnóstico y de evaluación familiar. Y vamos a comentar un poco algunos aspectos éticos que es importante considerar cuando vamos a aplicar algún instrumento, como así también los desafíos que tenemos quienes trabajamos en el ámbito familia. Independiente, familia es súper amplio, entonces, ¿quiénes trabajamos con familia? Trabajamos los que trabajan en un CESFAM, los que trabajan en un hospital, los que trabajan en el área más bien judicial, quienes trabajan en el área de educación, etcétera, quienes trabajan en un municipio, todos finalmente intervenimos de una u otra forma, ¿cierto?, con las familias, quienes trabajan en los programas de Mejor Niñez, del antiguo Sename o del actual, los que todavía van quedando con Sename, que trabajan en responsabilidad juvenil, todos ellos de alguna forma, ¿cierto? Todos intervenimos con familia, por eso es importante que nos mantengamos actualizados con lo que tiene que ver con el diagnóstico, con la evaluación, con los instrumentos que hoy día están tan de moda, entre comillas, se nombran mucho los instrumentos de evaluación familiar, a diferencia de 30 años atrás, por ejemplo. Hoy día son muy nombrados, la gente se quiere mucho capacitar en los instrumentos de evaluación. Pero lo primero, cuando hablamos de familia, es importante que contextualicemos a qué nos referimos cuando hablamos de familia y cómo ha ido cambiando el concepto en el tiempo. Así es que eso es lo primero, la invitación que voy a hacer y de lo que voy a conversar un poquito, que algunas reflexiones y elementos que son importantes a considerar cuando vamos a trabajar en este ámbito. Lo primero es recordar que el concepto de familia
es temporal y es relativo, porque ha ido cambiando con los años. 40 años atrás o 60 años atrás se consideraba familia, la clásica familia nuclear, como decía un profesor mío que me hacía derecho, la familia mariana clásica, mamá, papá, hijos. Y cuando no era la estructura familiar, era considerado como extraño o no estaba bien visto, ¿no? No, hasta no hace tantos años atrás, por ejemplo, era mal visto una familia que no contara con la figura paterna, o cuando los matrimonios se separaban, o unos 50 años atrás era mal visto, por ejemplo, las uniones libres, ¿cierto? Las convivencias, y eso ha ido cambiando con el tiempo. Hoy día no existe, o se esperaría que no existiera esa concepción tan clásica de familia, y hoy día nos abriéramos un poco más al tema. Ahora existen distintas definiciones de familia, desde lo jurídico, desde lo religioso, desde lo antropológico, sociológico, psicológico, biológico, etcétera. Pero en general se coincide, ¿cierto?, que la familia es un grupo social, porque está conformado por varias personas que se relacionan entre sí, y que es una institución finalmente social, porque independiente de quién la conforme, se espera que cumpla, ¿cierto?, con ciertos roles, con ciertas funciones. Eso es importante que lo tengamos claro cuando hablamos de familia, que es un concepto que va cambiando con el tiempo, que se puede relativizar en cierta medida, ya no hay una única definición de familia, pero sí es una institución y sí es un grupo social. Hasta acá veo algunas caritas nomás, así que dicen que está desactivado el chat, Cristóbal, por si acaso. Importante señalar que el modelo de familia matrimonial, que era como el predominante en nuestro país hasta hace un par de décadas, ha ido presentando un proceso de debilitamiento, ¿ya? Es cosa de ver la cantidad de matrimonios, ¿cierto?, que ha ido bajando. Me imagino, por ejemplo, acá no creo que vayan tan seguidos matrimonios, porque han ido bajando la tasa de matrimonios que se realizan en nuestro país. Y hoy día ya no se habla de un tipo de familia, lo que hablaba recién, sino que hablamos de diversos tipos de familia. No es solamente la familia de mamá, papá, hijos, que era la familia clásica, la clásica nuclear que conocemos, sino que hoy día vemos familias, por ejemplo, homoparentales, algo que antes era impensado también, porque siempre eran familias de heterosexuales. Hoy día vemos esta diversidad o familias conformadas por abuelas y nietos, tíos o tías y sobrinos, parejas solas sin hijos, y ella es una opción también, es algo que está aceptado más socialmente, que alguna pareja opte por no tener hijos, por ejemplo. Algo que también años atrás era bastante mal visto, era muy cuestionado. No es casual que cuando una mujer está embarazada o estaba embarazada, este dicho de está esperando familia, era como si no habían hijos, no se conformaba una familia efectivamente. Ya, y hoy día tenemos parejas que no tienen hijos, que optan por no tener hijos. Ahora, en la visión tradicional, si nos remontamos a quienes han tenido ramos o cátedras de familia, se hablaba de ciertas funciones que se esperaba o se espera que cumplen las familias, ¿no? Acá, por ejemplo, los que son colegas míos deben de haber tenido yo soy asistente social o trabajadora social, deben de haber tenido algún ramo de familia y a uno le enseñaban estas clásicas funciones familiares. Me imagino que los psicólogos también, desconozco si a otras profesiones también. Enfermería también me imagino que se las enseña, que eran las funciones afectivas, la procreadora, la de cuidado, socialización y estatus. Y tenía como principal relevancia las dos primeras, que era la afectiva y la procreadora. Pero ahora cuando ya entramos en esta actualidad, ¿no?, en la contingencia, en el escenario actual, se podrían cuestionar un poco, ¿cierto?, estas funciones, o pueden adquirir una mayor complejidad al realizar un análisis de ella, considerando la diversidad de familias que tenemos. Por ejemplo, una familia que no opta por no tener hijos, por ejemplo. Ya ahí nos quedarían fuera algunas funciones y no estarían, entre comillas, cumpliendo con la función de la familia, ¿no? No procrea. No podríamos hablar que es disfuncional, entre comillas, una familia porque optó por no tener hijos, por ejemplo. Entonces ahí nos vamos dando cuenta que ciertas teorías, ciertos paradigmas, ciertos elementos, enfoque, etcétera, nos van quedando cortos o van quedando un poco en el pasado y no se van adaptando a nuestra realidad. En el contexto actual, nos encontramos con una diversidad de familias, como les señalaba antes,
cuyos integrantes se aprecian con diversidad en cuanto a género, en términos culturales. Hoy día nos encontramos con una diversidad cultural importante de familias en nuestro país. Voy a ser súper autorreferente acá, me voy a poner yo misma de ejemplo. Cuando yo estudiaba, jamás me tocó atender ni a un haitiano, por ejemplo, en mis prácticas. No tengo el recuerdo, por ejemplo, yo de niña, escuchar mucho de los mapuches. Yo soy de la región de Valparaíso, y hoy día sí es una diversidad cultural que nos aparece, ¿cierto? Familias extranjeras como hoy día tenemos aquí en Chile, venezolanos, colombianos, peruanos, bolivianos, tampoco se escuchaba tanto. Gitanos, por ejemplo, tampoco eran nuestro sujeto de atención habitual. Y ya nos encontramos con esta diversidad que hoy día se visibiliza, que antes no estaba tan visible. Bueno, yo soy más viejita, años 80, años 90, no era tan visible, uno no pensaba que le iba a tocar atender familia de otros países, familia con cierta diversidad, incluso diversidad desde lo que tiene que ver con el desarrollo, por ejemplo, niños con desarrollo diverso, bueno, están los neurotípicos, los neurodivergentes, neurodiversos, eso tampoco era tan visibilizado, tampoco lo veíamos tan continuamente como hoy día. Yo, por ejemplo, ya que el espectro autista que nos aparece bastante, se visibiliza, hace poco se promulgó la ley. Cuando trabajé en salud, yo no recuerdo haber atendido ninguna familia con hijo, por ejemplo, trabajé en CESFAM un par de años, no recuerdo haber atendido ninguna familia con algún hijo o algún integrante del grupo familiar con diagnóstico del espectro autista. Y hoy día, yo actualmente me desempeño en la Corporación de Asistencia Judicial y por lo menos 2 o 3 familias en el mes, por el motivo que sea, van por la causa de divorcio, van por una causa de alimento, van por una conciliación, por lo que sea, pero me aparecen familias con algún integrante del grupo familiar, principalmente niños, pero también adultos, con, por ejemplo, ese tipo de diagnóstico. Entonces eso nos habla que existe una diversidad de todo, ¿no? No solamente cultural, sino que también respecto, por ejemplo, al desarrollo. Y también en términos educacionales, por ejemplo. Por lo cual, diagnosticar, evaluar e intervenir en las familias se constituye finalmente un desafío para quienes trabajamos en esta área, porque ya nos exige mayor conocimiento respecto a técnicas, respecto a instrumentos, respecto a enfoques que debemos manejar para poder, primero que en todo, diagnosticar, después evaluar y poder intervenir finalmente en un grupo familiar. Tenemos que ampliar muchas veces nuestra mirada y nos exige estar capacitándonos constantemente. Ya quienes estudiaron, por ejemplo, como yo estudié en los 90, ya la mayoría de estos conocimientos, o muchos de ellos, están bastante obsoletos. Entonces ya no es tampoco salir de nuestra formación, ya sea profesional o de técnico a nivel superior, y ponernos a trabajar y no capacitarnos más. Ya la realidad nos exige hoy día estar bastante actualizado. Si me dan alguna señal, alguna manito, algo, para ver si se va entendiendo o si me estoy expresando yo adecuadamente y que no lo estoy lateando. Sí, bien, ya veo acá en la campo que me hace un sí, ya. Entonces, ¿por qué no veo el chat? Ahora, después de haber hecho esta contextualización que me gusta siempre, los que han estado antes conmigo en clase saben que me gusta hacerla porque me gusta hacer pensar que la familia es amplia, es diversa y nos vamos a encontrar con distintos tipos de familias y con integrantes que presentan diversas condiciones y diversas características, que eso es importante considerar, porque a veces los instrumentos, las teorías, e incluso el ciclo de vida familiar que nos le enseñaban, está pensado en la familia clásica, en la familia típica. ¿Ya? Siempre pongo este mismo ejemplo. Si un matrimonio o una pareja tiene una hija con un parálisis cerebral o un síndrome de Down, por ejemplo, difícilmente va a poder cumplir las etapas tal cual, por ejemplo, del ciclo de vida familiar que uno le enseña. O una familia que opta por no tener hijos, no va a cumplir con ninguna de esas etapas. Y ahí se nos quedó, por ejemplo, el ciclo de vida familiar clásico. ¿Ya? Entonces, por eso me gusta llevar esta reflexión para que tengan presente toda esta diversidad a la cual nos vamos a ver enfrentados cuando trabajamos en este ámbito. Cristóbal, vi que 2 personas levantaron la manito, no sé si estás por ahí. Sí, profesora, sí estoy. Es que el chat lo desactivé porque lo habían solicitado. Ah, ya, pero mira, veo que Florencia levanta la mano, no sé si quiere hacer alguna pregunta antes de seguir avanzando. Bueno, la única pregunta sí. Ya, ok, y ahí continúo entonces para entrar en lo que es diagnóstico. Hola, ¿se escucha? Sí, te escucho súper bien. Bueno, buenas tardes. Yo soy estudiante de Trabajo Social, AIEP, segundo año, que le presente. Y bueno, la verdad, sí, yo esto lo he vivido
O sea, lo he visto, por ejemplo, en el ramo que tuvimos el año pasado, Derecho de Familia, que pudimos ver cómo se fueron constituyendo los diferentes tipos de familia a lo largo del tiempo, y también más de una manera más social, como según las nuevas demandas que va teniendo esta sociedad que es muy moderna, que siempre va avanzando. Entonces sí se puede evidenciar los cambios, pero yo creo que siempre se puede como rescatar lo positivo y siempre, como siempre, más inclusivo. Así que creo que de lo que he escuchado, creo que está muy bien como analizado y muy bien escrito. Así que por eso en realidad la felicito por su manera de presentar. Está muy bueno. Ay, muchas gracias, Florencia. Muchas gracias. Sí, la idea es un poco llevar eso a la reflexión, no emitir juicios de valor al respecto, no es que esté mejor ni peor. O sea, bueno, maravilloso que ya se acepte la diversidad, pero entender que esta es nuestra realidad y así tenemos que trabajar y la tenemos que respetar también. Vamos ahora con el diagnóstico. ¿Qué es lo que es el diagnóstico? Cuando hablamos, y después lo vamos a aterrizar a familia. Ya, diagnóstico, a mí me gusta siempre ir al origen de las palabras. ¿Alguien me está pidiendo algo acá? Me sale algo en la pantalla. Ahí sí. Diagnóstico viene de diagnosis, que tiene que ver con diagnosticar, recoger, analizar. El vocablo es diagnósticos con K. Y viene de dia, que es a través de, y gnosis, que es conocimiento. Es decir, conocer a través de, conocer por medio de. Ese es el diagnóstico. Eso es lo que significa la palabra diagnóstico, que es conocer, ¿ya? Vamos a conocer, en el diagnóstico uno aplica una metodología que permite que conozcamos. Cuando hablamos de diagnóstico familiar es que vamos a conocer a un grupo familiar. Los que estudian, voy a ser autorreferente nuevamente, pero es la carrera, mi formación de pregrado. Cuando, por ejemplo, trabajo social se nos enseñaba el ciclo tecnológico, ¿cierto? Que habla de diagnosticar, programar, ejecutar y evaluar, pero uno siempre está diagnosticando, siempre está conociendo la realidad, ¿ya? Eso es importante tenerlo presente, uno siempre está diagnosticando, está programando, ejecutando, evaluando. Eso es como un continuo, perdón, de quienes trabajamos en el ámbito social, quienes trabajamos en familia. Seamos de la profesión que seamos, pero siempre vamos a tener que diagnosticar. Voy a hacer el paralelo, por ejemplo, con el médico. Cuando uno va al médico, el médico primero tiene que dar un diagnóstico, siempre, ¿cierto? Conocernos desde el ámbito de la salud. Lo mismo ocurre cuando estamos trabajando y en el área que sea, pero vamos a intervenir con algún grupo familiar. Primero debemos diagnosticar, primero tenemos que conocer. Aquí los remonto a metodología. Ahora, la palabra diagnóstico es utilizada en distintos ámbitos. Esto lo dice un autor muy conocido, ¿cierto? Ezequiel Anderek. Me imagino que muchos y muchas lo deben de conocer. Para hacer referencia a la caracterización de una situación mediante el análisis de algunos síntomas, ¿ya? La necesidad de realizar un diagnóstico y la investigación que sirve de sustento. Uno cuando está diagnosticando, está investigando, es parte del diagnóstico. Está basado en que para que podamos actuar con eficacia tenemos que conocer primero. Yo no puedo intervenir en un grupo familiar si no lo conozco bien y si no lo he diagnosticado. Voy a hacer de nuevo el paralelo con el médico difícilmente les va a poder dar un tratamiento, va a poder intervenir con ustedes si no tiene claro cuál es el diagnóstico, cuál es la enfermedad, por ejemplo, o la patología, o el problema que ustedes presentan. Acá lo que dice este autor, Comte, es conocer para actuar. No puedo intervenir si no conozco. No puedo desarrollar un proceso de intervención si no tengo claro cuáles son las características de este grupo familiar, cuál es la situación que presenta, cuáles son las necesidades que presenta, cuáles son las potencialidades que tiene, cuáles son los recursos con los que cuenta. Difícilmente va a poder llevar bien un proceso de intervención. A veces los diagnósticos, hablo en general, no hablo de ningún área en particular, se realizan rápido o no se les toma mucha relevancia. Entonces se empieza a actuar. Es cierto, a veces se requiere actuar rápidamente, pero tenemos que estar diagnosticando constantemente. Vi que Caroline levantó la manito. Me parece que vamos a dejar las preguntas para el final por lo que entendí, pero deja tu manito arriba para que nos acordemos al final, para que puedas hacer tu pregunta o tu comentario, ¿ya? Eso, déjala arriba nomás, porque si no después se me va a olvidar. Ahora, el diagnóstico no se hace solo para saber qué pasa, ¿ya? Uno no diagnostica solamente para conocer. Quiero conocer la familia Caroline, porque vino a pedir una atención y vamos a conocer, nos vamos a quedar eternamente en la etapa de diagnóstico, conociendo, aplicando instrumentos. No ese es el sentido. Uno diagnostica porque va a realizar algún proceso de intervención.
Se elabora con dos propósitos el diagnóstico. Primero, ofrecer información básica que sirve para programar acciones concretas. Queremos conocer a este grupo familiar para que podamos programar acciones. ¿Qué acciones necesita? ¿Qué tipo de intervención necesita? Y también nos permite tener un cuadro de la situación que nos permite seleccionar las estrategias con las que vamos a trabajar, las más adecuadas. Yo no voy a trabajar de la misma forma, por ejemplo, con una familia con personas mayores, que con una familia de personas jóvenes. No voy a trabajar igual o no voy a intervenir de la misma forma con una familia chilena que con una familia haitiana que quizás no maneja el idioma. No trabajo de la misma forma con una familia que tiene hijos con desarrollo típico a hijos con familia que tienen desarrollo diverso, o cuando hay personas con situación de discapacidad. Tengo que ir adaptando, ¿cierto?, mis formas de trabajo, mis estrategias, mis técnicas, tanto para la intervención como para el proceso de diagnóstico. Si me toca trabajar con una familia que hay miembros que tienen alguna discapacidad o que tienen algún tema a nivel cognitivo, quizás mis entrevistas no van a poder ser tan largas, por ejemplo. O quizás no voy a poder aplicar cuestionarios de autorreporte, instrumentos de autorreporte. Eso lo tenemos que tener en consideración. Y ahí nos sirve mucho el diagnóstico para conocer las características del grupo familiar. El grupo familiar, como grupo familiar, recuerden, enfoque la teoría de sistemas, ¿cierto? El total es mucho más que la suma de las partes, la familia como tal es mucho más que solamente la individualidad de cada integrante, pero también las características de cada integrante del grupo familiar. También es importante manejarlas, conocerlas. Espero no ir muy rápido, yo tiendo a hablar rapidito, pero trato de no hacerlo cuando estoy exponiendo. Ahora, es importante, esta frase me encanta, siempre la recuerdo, me acuerdo que la decía una profesora mía, si alguien estudia aquí en la Valpo, me acuerdo, profesora María Teresa Sánchez, la invoco acá, ella siempre decía la realidad es dinámica, y eso es importante tenerlo presente, ya la realidad va cambiando. Uno hace un diagnóstico para poder intervenir, pero no para lapidar o categorizar para siempre un grupo familiar, que a veces es un error que se comete, que es la familia sale con un diagnóstico X, con alguna situación X, y para siempre la lapidamos con ese diagnóstico. Y no, uno diagnostica para poder intervenir, pero no para categorizar o estigmatizar para siempre un grupo familiar, ¿ya? O a unos padres, por ejemplo. Cuando hablan, por ejemplo, parentalidad, competencias de descendidas, no es para dejarlo para siempre y con el rótulo, ¿cierto?, de un papá con competencias descendidas, sino que entender que eso es lo que habría que fortalecer y que se puede ir cambiando. Si nosotros que trabajamos en el área social no creemos en este potencial de cambio que tenemos todos los seres humanos, si no lo creemos nosotros, no sé quién lo va a creer. Tenemos que primero nosotros creer que pueden las personas cambiar, que pueden mejorar o que pueden modificar ciertas actitudes, conductas, creencias, etc. Por lo cual el diagnóstico nunca es algo terminado, siempre debe estar abierto a incorporar, y puse incorporar, no se borró, pero después lo voy a borrar, nuevos datos e información. Ya el diagnóstico va cambiando, puede ir cambiando con el tiempo. Piensen ustedes mismas un año atrás, o ustedes mismos, un año atrás probablemente la situación no era la misma que tienen hoy día. Y eso también pasa con las personas que atendemos, van cambiando, van modificando situaciones. Así es que esto hay que tenerlo presente, la realidad dinámica, no tenemos que lapidar a un grupo familiar. A veces uno escucha, no sé, el grupo familiar fue evaluado en X institución y lo dejamos estigmatizado para siempre. Y nos quedamos con esa idea, ¿no?, de lo que dijo una institución hace un año atrás, cuando puede ser que estas personas hayan presentado cambios en su situación. Ahora, un buen diagnóstico tiene que ser completo, tiene que incluir toda la información que se estime relevante, dependiendo obviamente del área en la cual nos desempeñamos. Debe ser claro, es decir, se debe de entender cuál es la situación del grupo familiar. Me voy a poner nuevamente de ejemplo, yo trabajo en el ámbito judicial, me toca hacer mucho peritaje, y cuando hago el peritaje está dentro, ¿cierto?, del diagnóstico, tiene que ser entendible para que lo lea. En mi caso, mis informes van a ser al tribunal, deben resultar entendibles, por ejemplo, al juez y a los abogados y a los curadores. No saco nada con hacer un diagnóstico súper bonito, muy teórico, pero que no se entiendan los conceptos que uso, no se entienda finalmente cuál es la situación que estoy diagnosticando, etc. Tiene que ser preciso, no tiene que dar lugar a ambigüedades, así como no puede quedar como en el limbo, a ver, esta familia, por ejemplo, tiene pautas de violencia, y como que no queda claro, parece que las tiene, pero parece que no, al leer un diagnóstico. Tiene que quedar claro bien las situaciones que estamos señalando, y tiene que ser oportuno.
No podemos quedarnos eternamente, por ejemplo, en un caso de violencia hacia una persona mayor, no nos podemos quedar pegados meses y meses en el diagnóstico, porque si no perdemos la oportunidad de poder actuar, ¿cierto? De poder intervenir en el momento preciso. Mientras uno está diagnosticando, igual tiene que ir estableciendo ciertas líneas de intervención cuando se requiere, cuando es urgente. Hasta acá es más o menos lo que quería profundizar respecto al diagnóstico, la importancia de que podamos conocer y darnos tiempo y aplicar las técnicas que correspondan. Hay muchas técnicas, ¿cierto?, de entrevistas. Bueno, después vamos a revisar algunos instrumentos, pero estoy hablando de otras técnicas que no son instrumentos propiamente tal. Tenemos entrevistas, visita domiciliaria, revisión documental, por ejemplo, coordinación con las redes, para poder profundizar en el diagnóstico y poder conocer bien a un grupo familiar. Ahora es importante también que tengamos en cuenta lo que es la evaluación, que a veces se usa como sinónimo con el diagnóstico, ¿ya? Y aquí puse y la evaluación, porque también hablamos de evaluación, hablamos, ¿cierto?, de la importancia del diagnóstico cuando evaluamos a un grupo familiar. La palabra evaluación, ¿cierto?, designa el conjunto de actividades que sirven para dar un juicio, hacer una valoración, medir algo, objeto, situación, proceso, de acuerdo con determinados criterios de valor con que se emite dicho juicio. Por ejemplo, antes puse como un ejemplo las competencias parentales. Estamos conociendo, pero finalmente cuando las evaluamos vamos a determinar si son las adecuadas o están descendidas, ¿ya? Eso en relación a la literatura, ¿cierto?, las que nos va dando ciertos marcos. O cuando hablábamos ciertas funciones que uno esperaría que cumpla la familia, al evaluar, ¿cierto?, al diagnosticar y después al evaluar nos damos cuenta que tanto están cumpliendo esta familia estas funciones que uno esperaría, ¿no? La protección, la socialización, los cuidados, etc. Cohen y Franco definen el idéntico sentido hablan de evaluar y fijar el valor de una cosa. Para hacerlo se requiere efectuar un procedimiento mediante el cual se compara aquello a evaluar respecto a un criterio o patrón determinado. En el caso nuestro, siempre son los marcos teóricos los que nos indican lo que se esperaría o lo que estaría, entre comillas, bien. ¿Qué es lo que se esperaría? Por ejemplo, la vinculación de un padre con un hijo, por ejemplo. O cuando voy a ponerme súper básica, no sé, quiero evaluar condiciones de habitabilidad de una vivienda, hay marcos referenciales que nos indican, por ejemplo, cuando hay hacinamiento, cuando no. Y en relación a ello yo voy estableciendo estos parámetros y estos valores. Ahora, respecto a los instrumentos de evaluación familiar, que hablábamos que en los últimos años creo que han estado mucho más en boga, se han visibilizado, existe mucho interés por capacitarse. Ya sabemos que hay una oferta importante de instituciones, por ejemplo, que ofrecen capacitación en lo que son los instrumentos de evaluación familiar, que hay muchos. ¿Cuáles son los objetivos que tienen estos instrumentos? Obtener una visión gráfica de la familia y comprender las relaciones que se dan en el grupo familiar y con la comunidad, no solamente el grupo, ¿cierto? No es algo solamente intrafamiliar, sino que con el medio ambiente, con la comunidad, con la sociedad, con el medio más próximo de ellos también. Obtener registros de datos vitales para establecer criterios sobre el desarrollo de las personas, del grupo familiar en la sociedad, y también nos permite detectar cualquier situación o evento relevante, por ejemplo, un duelo, la muerte de alguien, un quiebre, una crisis, etc. Permite estudiar también la dinámica, estructura y funcionamiento de la familia en función al entorno en el que se encuentra. Y también, si bien no sale la bibliografía como tal, pero yo creo que también una función importante de los instrumentos que homologa ciertos criterios para cuando evaluamos, cuando diagnosticamos, de modo que cuando llega una familia, la atienda yo, la atienda, no sé, Miriam Gómez en el mismo programa, tengamos criterios parecidos para poder finalmente establecer el diagnóstico y la evaluación de este grupo familiar. ¿Ya? De modo que no quede esto finalmente como criterio de quien la evaluó, que no debiera de ocurrir, y que a veces pasa, ¿no? A veces uno se encuentra con estas situaciones que uno sabe que con ciertos profesionales hay más tendencia que las evaluaciones sean de cierto modo, con otros no. Aquí se debieran de homologar, o también los instrumentos nos entregan ciertas pautas que nos permiten analizar o incorporar variables nuevas en nuestros análisis profesionales al momento de diagnosticar. Eso es bastante relevante de considerar cuando hablamos de los instrumentos. No se trata de aplicar instrumento por aplicar, que también a veces es un
una práctica que ocurre o un error que se comete, que llegaría a aplicar instrumentos por solo decir que los estamos aplicando. A veces uno les pregunta a algunos profesionales cuál fue la idea de aplicar X instrumento, no, es que la institución, por ejemplo, lo tiene como una norma, pero lo tienen las orientaciones técnicas, por ejemplo, pero sin tener claridad por qué estamos aplicando, cuál es la utilidad que va a tener esa aplicación. Eso es importante que lo manejemos y lo tengamos claro. Ahora, ¿por qué diagnosticamos y evaluamos? Y voy a ser insistente con esto para intervenir finalmente. Ahora, no necesariamente quizás yo diagnostico, evalúo, pero no intervengo, quizás no yo, pero quizás a otro profesional o a otra institución o a otro programa le va a servir como una base el diagnóstico que ustedes están realizando, ¿ya? Por ejemplo, los que trabajan en programas, no sé, DAM, si quienes no saben lo que es un DAM, son programas de diagnóstico ambulatorio, que trabajan, ¿cierto? Evalúan familias y niños que han presentado alguna situación de vulneración. Ellos hacen una evaluación, entregan un diagnóstico del grupo familiar y o del niño, y eso muchas veces es tomado de base por otros programas para poder realizar los procesos de intervención. Lo toman de base, profundizan en el diagnóstico e intervienen. Entonces, no necesariamente siempre uno va a diagnosticar e intervenir a la vez, a veces solamente nos va a corresponder hacer un diagnóstico, pero finalmente siempre es para que se realice alguna acción a futuro. El diagnóstico y evaluación de una familia se debe realizar en términos rigurosos, ya que hablo de la metodología, las técnicas que empleamos para evaluar, a fin de que la posterior intervención sea pertinente, es decir, acorde a la situación de este grupo familiar, sea oportuna, se tomen las medidas en el momento correcto, eficiente, es decir, de respuesta y eficaz. Ya necesitamos eso finalmente con la familia. Como uno le enseñaba siempre, uno está trabajando con personas, no con objetos, por lo cual se requiere que todo esto funcione bien y ser muy delicados y rigurosos con el trabajo que realizamos. Los procesos de diagnóstico y evaluación en el ámbito familiar se dan principalmente en contextos judiciales, cuando hay causas de media protección, cuando hay temas de violencia intrafamiliar, si nos vamos al ámbito penal, por ejemplo, cuando hay alguna infracción de ley, o la comisión de algún delito, etcétera, siempre se requiere de algún tipo de diagnóstico. Y también se da en contextos de programas o instituciones. Por ejemplo, quienes trabajan en un CESFAM, quienes trabajan en un hospital, quienes trabajan en algún programa de mejor niñez, quienes trabajan en un establecimiento educacional, en algún programa municipal, siempre van a requerir realizar algún tipo de diagnóstico. Y que va a depender mucho, ¿cierto?, de las características o los fines de cada institución o programa, los énfasis que va a tener probablemente este diagnóstico, pero finalmente estamos diagnosticando, estamos conociendo, evaluando para posteriormente poder intervenir. Ahora, la evaluación de un grupo familiar, ¿qué es lo que exige por parte del profesional? Adecuado manejo metodológico, es decir, manejo de técnicas que nos permiten investigar y nos permiten evaluar finalmente este grupo familiar. Conocimiento de instrumentos, que es lo que después vamos a dar cuenta de algunos instrumentos que nos podrían servir, y también de enfoques. Hoy día tenemos los enfoques transversales, ¿cierto? El enfoque de derechos humanos, enfoque de interculturalidad, de inclusión, de género, son todos, siempre digo, son como lentes que nos ponemos para poder observar la realidad, para poder analizarla, para poder considerar ciertos elementos que quizá en otros tiempos no se consideraban, pero es importante manejarlos para poder realizar un abordaje integral, un abordaje adecuado al momento de diagnosticar, evaluar e intervenir. Ahora, obviamente hoy día en este seminario no vamos a poder profundizar, por ejemplo, en los enfoques, que a mí es una temática que me gusta mucho, pero sí vamos a hablar un poquito de algunos instrumentos. Ahora, importante al momento de aplicar instrumentos. Acá es importante conocer el instrumento que vamos a aplicar, conocer cuál es la base teórica, conocer, saber cómo se aplica finalmente, cuál es el objetivo que tiene este instrumento. Eso es importante que lo consideremos. A mí me llama la atención cuando con los que he compartido antes en clases o en otros seminarios, siempre comento lo mismo, pero me llama la atención, por ejemplo, gente que pide instrumentos a través de las redes sociales. Así como alguien tiene el manual del E2P que me lo pueda mandar por interno, eso es una práctica súper poco rigurosa, poco ética, poco seria. Uno, si va a aplicar un instrumento, lo tiene que conocer bien. Contar con la capacitación del instrumento, el que uno va a aplicar, uno se debiera de capacitar
Hay instrumentos en los cuales no hay cursos quizá en el mercado, pero sí hay bibliografía, sí hay material, sí hay manuales que pueden leer. Y en caso que corresponda, hay algunos instrumentos que exigen contar con una licencia para poder aplicarlo y contar con algún tipo de certificación. El instrumento debiera de ser pertinente a la materia o a la temática que estamos evaluando, diagnosticando, porque a veces, me voy a poner de nuevo de ejemplo, a veces me toca, por ejemplo, a mí hacer informes en la cual se evalúa situación socioeconómica, por ejemplo, para temas de pensión de alimentos. En esa temática no tiene ninguna relevancia que yo aplique un instrumento de parentalidad, por ejemplo. Ya no viene al caso, porque ahí lo que interesa son los temas económicos, las capacidades económicas, las cargas familiares, pero bien poco importa cómo se lleva el papá con un niño para fijar un monto de una pensión de alimentos, ¿ya? Pero sí en otras sí se requiere, ¿cierto? Por ejemplo, cuando hablamos de temas de medidas de protección, cuidados personales, adopciones, probablemente sí y necesitamos aplicar instrumentos que tienen que ver con la parentalidad, con las dinámicas familiares, etc. Y también tenemos que considerar las características del grupo familiar, ¿cierto? Hace un rato les comentaba, probablemente una persona que no sabe leer ni escribir no le puedo aplicar un instrumento de autorreporte, que él mismo tenga que leer y contestar, o una persona que no maneje el idioma español, por ejemplo. Alguien que tenga algún tema con la concentración, por ejemplo, que uno note que le cueste expresarse, no lo vamos a tener en una entrevista de 2 horas. Y así, ya tenemos que ir considerando las características de las familias para ver el tipo de instrumentos que vamos a aplicar. Algunos instrumentos importantes de conocer y manejar, y estos instrumentos, hay hartos instrumentos más, pero dejé los instrumentos que van a estar en un curso que finalmente vamos a realizar la próxima semana. Ya por eso los quise poner eso, porque son los instrumentos los cuales vamos a capacitar finalmente. Y acá tenemos algunos que son bastante conocidos, otros no tan conocidos. Por ejemplo, tenemos el genograma, que me imagino que aquí varios lo tienen que conocer, porque es un clásico que uno le enseñan cuando está estudiando la carrera, que tiene que ver con una técnica gráfica, ¿cierto? Que nos permite ilustrar un grupo familiar, conocer a los integrantes, ciertas características demográficas de los integrantes, ¿cierto? Por ejemplo, el género, la edad, el estado civil, y también las interacciones que se dan entre ellos, ¿no? Tiene toda una simbología que nos permite conocer al mirarlo, y si manejamos bien la simbología, nos vamos a dar cuenta si, por ejemplo, una pareja está casada, o está divorciada, o separada, o tiene una convivencia, cómo son las relaciones, por ejemplo, que se dan entre los integrantes del grupo familiar, las diadas, las triadas, las alianzas que se establecen. Eso nos permite el genograma. El genograma lo encuentro súper práctico en la medida que lo manejemos bien. Como yo soy más antigua para mis cosas, a mí me gusta hacerlo a mano, mientras estoy hablando o entrevistando a la persona. Hay gente que le gusta ocupar estos instrumentos que hoy día existen, como el Genopro u otro. Yo creo que la gracia es ir uno haciendo el dibujo, porque así también uno va como entendiendo la estructura de este grupo familiar, ¿ya? Ahora, el genograma no tiene ninguna gracia aplicarlo si es que no manejamos la simbología, y si vamos a tener que estar revisando a cada rato un cuaderno, o vamos a tener que estar preguntándole a las amistades, oye, ¿cómo es la simbología, si se llevan más, si la relación es conflictiva? La idea es que lo manejemos bien para que nos resulte algo útil, algo práctico. Alguna vez que me desempeñé como asesora técnica en un DAM, me acuerdo que había personas que no sabían aplicar, entonces al final, solo para llenar la carpeta, por una exigencia del programa, empezaban a armar el genograma. Yo creo que ahí pierde todo sentido. La gracia es cuando uno está entrevistando, para que uno se vaya armando, voy a hablar en términos muy coloquiales, el monito en la cabeza de cómo es este grupo familiar, uno vaya realizando este genograma. Como les explicaba antes, mis primeros años de trabajo fueron en un CESFAM, cuando estaban recién implementándose los CESFAM aquí en la región de Valparaíso, y teníamos la práctica de hacer genograma en todas las fichas, cuando eran fichas de papel, en todas las fichas de los usuarios. Entonces ahí me quedó la práctica, a mí por lo menos, de el uso del genograma. Pero si no estamos acostumbrados, si no somos muy gráficos, si no somos tan visuales, si no manejamos bien la simbología, la verdad es que no tiene mucha gracia el instrumento, porque al final, en vez de ayudarles, les va a dificultar o les va a generar más trabajo. Si lo manejan bien, es súper buen instrumento, les permite a golpe de vista, a ustedes o cualquier otra persona, por ejemplo, yo hago este genograma y la Lisbeth después lo ve,
Si maneja bien va a entender, estas son las relaciones que se dan en este grupo familiar, estas son las alianzas, las triadas, diadas, las edades, las patologías que podrían presentar, etc. Ya se usa bastante en salud, tengo entendido que hasta la fecha. Tenemos el ecomapa, que es un instrumento, ¿cierto?, que nos permite conocer cómo se relaciona el grupo familiar con el exterior, con la comunidad, con otros grupos familiares externos. Y nos permite ver, conocer cuáles son los flujos de recursos que hay, ¿cierto? Por ejemplo, si reciben aportes desde afuera o si ellos aportan hacia el exterior. El ecomapa generalmente se usa en conjunto con el genograma, se usa el mismo dibujo y se va señalando, por ejemplo, cómo esta familia se relaciona con el establecimiento educacional, cómo se relaciona con el SESFAM, con el municipio, con algún club deportivo, con la junta de vecinos, con la familia extensa, etc. ¿Ya? También nos permite conocer cómo son las vinculaciones que se dan y el tipo de vinculación que se establece. Estos dos son, siempre los he escuchado que igual los enseñan generalmente en pregrado, pero a veces como que se le pierde la utilidad cuando ya estamos en la práctica trabajando, como que se hace más por compromiso y no le damos como la utilidad real. Y la idea es que los instrumentos les sirvan y les ayuden, ya no que sean como una tarea así como que hay que hacer por cumplir y que finalmente no nos da ninguna utilidad. El Apgar familiar, que es otro instrumento, existe el Apgar familiar y existe también un Apgar para niños. Es un instrumento que se ocupa bastante en lo que es salud y que mide ciertas variables como la adaptación, la participación, el afecto, el crecimiento, los recursos, y es como la persona percibe las dinámicas que se dan en su grupo familiar y cómo percibe la ayuda que ella puede recibir desde su grupo familiar. ¿Ya? Si bien hay algunos instrumentos que usan cierta terminología que hoy día podríamos considerar un poco obsoleta, por ejemplo el Apgar todavía habla de funcionalidad, que hay gente que le molesta mucho el tema. Yo no uso el término disfuncional, por ejemplo, pero sí nos permite conocer la apreciación que tiene la persona respecto a cómo se da la dinámica de su grupo familiar, hasta qué medida cuenta con la ayuda de los otros, o cómo percibe la ayuda del resto de su grupo familiar. ¿Ya? El Apgar es de fácil aplicación, no son tantas preguntas, y nos permite ir midiendo ello. Y hay un Apgar que es para niños, como les decía también. Los que trabajan en salud entiendo que todavía lo ocupan. No lo he visto aplicado en otros contextos, para ser sincera. Siempre lo he visto aplicado en los colegas, por ejemplo, que trabajan en SESFAM. He visto que ellos lo aplican siempre. No he visto, lo puede aplicar cualquier profesional a todo esto. Estos instrumentos no son exclusivos ni del trabajo social ni de la psicología. Lo podría aplicar cualquier profesional que trabaje con familia. Tenemos el modelo de Olson, que es un modelo que nos permite analizar algunas variables que dan cuenta del funcionamiento de un grupo familiar. ¿Ya? El modelo de Olson nos habla de la cohesión y de la adaptabilidad que tiene algún grupo familiar. Son dos variables que ellos evalúan, nos hablan cuando las familias son, por ejemplo, aglutinadas o desligadas, o qué tanta capacidad tienen para adaptarse a los cambios, qué tan flexibles pueden ser. Y estas dos variables están cruzadas por otra variable que es la comunicación. Entonces también establecen tipologías de familia, y aquí también el llamado es súper interesante el modelo para poder conocer o establecer ciertas categorías, pero ojo, no quedarnos pegados a categorizar y lapidar a la familia y estereotiparlas con un tipo así como, no, esta familia aglutinada, no sé qué más, con otra categoría y dejarla ahí así como rotulada para siempre, ¿ya? Sino que para conocer un poco y para ver cuáles son los ámbitos, las variables que es necesario intervenir. Este modelo da origen al FASES 3, que es un instrumento que se aplica también, que tiene preguntas y que nos permite ir categorizando a las familias en base a estas variables que antes les señalé, ¿ya? Que tienen que ver con la cohesión, la adaptabilidad y la comunicación que cruza todo. Hasta acá no sé si me pueden poner alguna manito, alguien para arriba, o hacerme alguna seña. Carmen Díaz, la que veo en estos momentos en pantalla, y a la Caroline, si me pueden decir si se va entendiendo lo que voy señalando. ¿Sí? ¿O voy muy rápido? ¿Estoy media enredada? ¿No? Tenemos después el PBI, Parental Bonding Instrument. En inglés no es el mejor, pero es eso. Que lo que mide son lazos familiares, ¿cierto? Y
Este instrumento se basa en la teoría de John Bowlby, ¿ya? Este es un instrumento que generalmente es que es de autorreporte y que permite ver, ¿cierto?, cómo se relacionan los adultos, padres o cuidadores con los niños. Estos instrumentos, aquí se requieren, si bien el genograma, el ecomapa, uno no encuentra como tantos cursos específicos, pero en estos sí hay cursos que son específicos que nos enseñan a cómo se tienen que aplicar. Aquí es importante ya no solamente encontrar el manual, sino que se puedan capacitar al respecto. Estos son como más, entre comillas, más nuevos, son instrumentos más nuevos, y que se ocupan bastante cuando se quiere evaluar lo que es parentalidad. Tenemos el PCI, que es índice de estrés parental, que nos da cuenta cuando hay una madre, padre o cuidador que se encuentra estresado, y sabemos lo que pasa, ¿cierto?, cuando hay algún estrés en los cuidadores o los padres en cuanto a que se pueden generar situaciones o de maltrato o de negligencias, por ejemplo. Así que, y aquí establece ciertas categorías, ya que ve, por ejemplo, la interacción, por ejemplo, del padre o cuidador con los niños, ya mide lo que es estrés parental, mide también, tiene una categoría que a mí no me gusta, que se llama niño difícil. Uno dice, no hay niños difíciles finalmente, pero la categoría se llama así, ¿ya? De repente uno se pone como media exquisita, media quisquillosa con los conceptos, pero hay que verle finalmente el objetivo que tiene, que es un poco entender cuáles son las complicaciones o las situaciones que presenta un grupo familiar en la cual va a requerir quizás más apoyo. Tenemos el ASQ, que mide lo que es el desarrollo ya infantil, el desarrollo de los niños, cómo se va dando principalmente en el ámbito social y afectivo. Y tenemos el PMF, que es el potencial de maltrato infantil, que permite medir en cuidadores, padres o madres, qué potencial tienen para ejercer finalmente maltrato hacia los niños y niñas. Son todos instrumentos obviamente que se encuentran validados. ¿Ya? Hoy día obviamente no es la instancia en capacitar en cada uno de los instrumentos, pero por lo menos independiente que no vayan a tomar un curso ahora, por lo menos que sepan que existen estos instrumentos, pueden googlear, de repente buscar más información, ir viendo finalmente qué instrumentos son los más pertinentes para el ámbito en que ustedes se desempeñan. Si trabajo en el ámbito de las personas mayores, probablemente los últimos instrumentos no tienen mucha relevancia, ¿no? Si trabajo con personas de 70 años para arriba y que no son cuidadores, por ejemplo. Pero quizás los otros sí me van a servir mucho, no sé, el genograma, el ecomapa, el APGAR, el modelo de Olson. Pero si trabajo en el ámbito con niños, me sirven bastante, por ejemplo, los últimos instrumentos. Eso es importante. Yo siempre digo, porque a veces me meto en cursos de instrumentos que a veces quizás no son tan pertinentes a lo que yo trabajo, pero me parece relevante conocerlo para que uno sepa a qué puede acudir, a qué puede recurrir, cuál es la utilidad que tienen. Y acá nos encontramos, veo que hay participantes que levantan la manito, nos encontramos con algunos desafíos. Aquí puse el trabajo social, pero se me chispoteó, me quedo pegada a mi carrera, pero siento que es de todas las carreras y de todas las profesiones, oficios, etcétera, que trabajamos en lo que es evaluación familiar, cuáles son los desafíos que tenemos principalmente. Uno, la incorporación de los enfoques. Enfoque directo, que se viene hablando hace mucho tiempo y todavía escuchamos profesionales que hablan de menores, por ejemplo, cuando se refieren a niños. Mientras ocurra eso, quiere decir que todavía el enfoque directo no está incorporado totalmente. El enfoque de derechos humanos también es importante que lo podamos incorporar, la perspectiva de género. No es lo mismo haber sido criada como mujer en los años 50 que ser criada como mujer en la actualidad, ¿cierto? O ser mujer en el área rural que en el área urbana. Son elementos que igual tenemos que considerar cuando estamos analizando, diagnosticando un grupo familiar. Incorporación de instrumentos en nuestra metodología, pero que sean pertinentes al objeto de diagnóstico, de evaluación, a lo que estamos evaluando. A veces se ocupan instrumentos por ocuparlo y se pierde el norte. Como les decía, si estoy trabajando con personas mayores, estoy diagnosticando, no sé, por una situación de maltrato entre a un matrimonio, por ejemplo, de dos personas de 80 años, no sé qué sentido tendría aplicar el PMI, potencial de maltrato infantil, si no hay niños ahí, por ejemplo. Que a veces uno ve que hay instrumentos que uno dice, pero ¿por qué lo aplicaron si no tiene nada que ver con el grupo familiar o con la situación que están presentando?
Considerar siempre la diversidad de familia, y esto no significa empezar a sistematizar, a investigar un poco más cómo podemos trabajar con familias con características que no son las clásicas con las que hemos trabajado hasta la fecha. Por ejemplo, con familias que presentan integrantes en situación de discapacidad, con familias que tienen niños con desarrollo neurodiverso, neurodivergente, etc. Ahí tenemos un desafío importante. Años atrás, con ADIPA hice un seminario que hablaba de los enfoques. Y les comentaba, por ejemplo, enfoque de inclusión, lo que me costó hace un par de años encontrar información. Porque la mayoría de la información solamente se apegaba a lo que tenía que ver con el tema educación, pero no consideraba, por ejemplo, cuando se interviene desde lo psicosocial con familias que presentan estas características. Generar nuevos conocimientos, lo que les decía recién, por cuanto gran parte de nuestro marco teórico y referencial en el ámbito familiar se basa todavía en la estructura de la familia nuclear clásica. Eso lo notamos cuando vemos el ciclo de vida familiar, cuando hablamos de las funciones familiares, todavía está como pensado y enfocado en familias heterosexuales, en familias nucleares, familias matrimoniales incluso. Ya está pensado de esa forma, con familias con siempre con hijos, por ejemplo, familias con hijos con desarrollo típico. No está pensada ahora esta diversidad que encontramos en la actualidad. Y con esta última reflexión, y creo que no pude ser más puntual, sí, de esto me sobraron 7 minutos, con esto voy terminando lo que quería compartir hoy día con ustedes, comentarles. Espero que estas láminas, que obviamente es imposible ver tan a profundidad los contenidos, pero sí por lo menos les genere alguna reflexión o se vayan con algún conocimiento nuevo, que es finalmente la idea. Y también los dejo invitados de todas formas al curso que tenemos la próxima semana, que el curso lo realizamos con otra trabajadora social, con Carol Betis, con quien somos aparte muy amigas, en el cual vamos a abordar ya cómo se manejan estos instrumentos, cómo se pueden aplicar ya desde lo práctico. Eso, eh, Cristóbal, si estás por ahí, para que podamos ver las preguntas, los comentarios. Me activo y yo le activo el micrófono. Ok. Me acuerdo que Caroline está con su manito levantada, que le dije la dejara levantada todo este rato. Sí, Voy a... le activo el micrófono. Ya, aquí les puse muchas gracias por la atención. Y creo que hay 4 participantes que levantaron la manito. Caroline, si quieres, activa nomás tu micrófono para que puedas hacer tu comentario, tu pregunta. Creo que no está. Ya. Entonces, Lorena Díaz. ¿Ya? Lorena, ¿te escucho? ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, te ¿Aló? escucho. Voy a dejar de compartir pantalla para verle los rostros. Ya, ahí sí. Ya, voy a activar mi cámara igual. Sí, uy, no te veo. Pero sé que estás. Ya, Lorena, ahora sí te vi. Ya, Lorena, consulta. Mira, yo estoy trabajando hace poquito tiempo en la Corporación de Asistencia Judicial acá de Tocopilla. Ah, ya, estamos a la... Y mi duda es, por ejemplo, frente a la solicitud de informes sociales en causas de cuidado personal. ¿Ya? ¿Qué instrumento es recomendable para uno ir complementando también el informe que uno presenta? Tengo muchas dudas con eso. Todos los instrumentos que nombré te podrían servir en una causa de cuidado personal. Ahora, hay que tener harto, porque hay opiniones divididas respecto a algunos instrumentos. Hay docentes que te van a decir, no, estos instrumentos no. Ninguno de estos instrumentos que te nombré, fueron creados con un fin forense, entendiendo que lo que tú vas a entregar son peritaje a un tribunal. Partamos de esa base. Ninguno tuvo esa finalidad, pero todos te permiten recopilar información o realizar ciertos análisis que te pueden servir en complemento con otras técnicas. ¿Ya? No debieras de concluir exclusivamente con lo que te dijo el instrumento, sino que lo tienes que considerar con otras técnicas, con una visita domiciliaria, con revisión documental, con coordinación con las redes, etc. Pero todos te podrían servir. Pero ahí vas a tener que, el ojo, ¿cierto? Lo que hablaba recién, ver las características que tiene el grupo familiar.
Porque, por ejemplo, hay instrumentos que son de autorreporte. Si te toca un grupo familiar que no sabe ni escribir, no van a poder ellos mismos administrarse el instrumento, el cuestionario. O, por ejemplo, si te toca una familia haitiana y no maneja bien el idioma, probablemente tampoco lo vas a poder aplicar. Entonces ahí tienes que ir evaluando las características del grupo familiar, pero todo lo que nombré te podría servir. Ahora, ojo, uno cuando hace, por ejemplo, el genograma, no le manda el genograma al tribunal, pues eso te sirve a ti, ¿cierto? Para poder tú analizar los tipos de relaciones que se dan en el grupo familiar. O la conformación de este grupo familiar. No sé si con esto doy respuesta a lo que preguntas. Lorena se me fue. De todas formas, aquí compañeros, colegas, amigos, les voy a dejar mi red social por si alguien necesita algo puntual. Yo no tengo problema que me escriban. Ya les voy a dejar mi Instagram. Y ustedes cualquier cosa podemos mantener contacto, que yo ahí siempre comparto contenido. ¿Ya? Lorenita, te fuiste, pero cualquier cosa me puedes escribir. No sé quién más. Alicia Mendoza tiene la manito arriba. Aquí les dejé mi... Hola, Hola. muy buenas noches. Primero que nada, felicitarla porque me encantó la charla. Qué bueno. Yo permanentemente estoy participando en estas charlas gratuitas de ADIPA porque me enriquecen mucho, me han ayudado mucho porque no estoy ejerciendo y mientras no ejerzo uno se va actualizando, como dice usted, y adquiriendo nuevos conocimientos que en realidad se van durmiendo cuando uno no ejerce. La pregunta es súper breve porque la escuché. ¿Van a mandar algún link para el tema de los instrumentos? Que me interesa mucho el curso que mencionó. El curso que mencioné está en Adipa, adipa.cl, ustedes lo buscan. Yo tengo cuenta, sí tengo, es que yo ya he hecho Ya. cursos con Adipa, así que tengo cuenta. Ahí va a estar está el curso y va la próxima semana, miércoles y jueves. Perfecto. Bueno, felicitarla nuevamente y muchas gracias por la oportunidad que se da de poder participar de estas instancias y de poder ir actualizando y adquiriendo conocimientos nuevos también. Y Qué también bueno. a través de su experiencia, así que muchas gracias. Qué bueno, me alegro. No sé quién, había más manitos arriba, pero no las veo yo, así que si alguien quiere abrir el micrófono, hablen ahora o callen para siempre. Macarena López, le pido el micrófono. Macarena. No hay más preguntas, consultas. Lilian. Lilian Méndez, tiene la manito arriba. Ahí sí la encontré. Buscándola. Ahí sí le doy la opción. ¿Escuchas? Sí, te escucho muy bien. Ya. Que bueno, es que estaba viendo el curso a través del celular, aquí estoy en la posta con mi hijo, pero mira, te cuento, soy estudiante de la carrera, el primer año de la carrera en trabajo social, estoy maravillada con la carrera, y me consulta va en el tratamiento oportuno, de qué tan oportuno tiene que ser el diagnóstico para poder evaluar el caso familiar. Yo considero, a ver, ¿cuándo consideramos que es oportuno, cierto? Cuando se puede evitar o se puede paliar rápidamente alguna situación. Por ejemplo, cuando hay una situación de maltrato, cuando hay una situación de negligencia, cuando hay alguna crisis. Ahí hablamos de que es oportuno, ¿cierto? Cuando hacemos el diagnóstico y podemos implementar las medidas que se requieren en el momento preciso para evitar que esto pase más. Lo que no podría pasar nunca es que nos quedemos pegados en el diagnóstico y pasen, por ejemplo, estos casos mediáticos que a veces uno ve, ¿cierto?, en la tele, las noticias, niño que murió maltratado por la madre y que no hubo diagnóstico, o si hubo diagnóstico no se realizaron las medidas necesarias para evitar ese tipo de situación. O niño grave en el hospital, o persona mayor encontrada en estado de abandono. Entonces, ¿qué pasó ahí con las evaluaciones cuando tenían que ser? Porque a veces estaban ya en atención en algún lado. Entonces ahí uno dice, ya, ¿qué pasó ahí entonces con los profesionales que estaban en atención? Que no se pesquisó, por ejemplo, una situación de esa gravedad. O sea, un mal diagnóstico influye rotundamente en la resolución del caso. Exactamente, es lo mismo, Lilian,
ya que estás en la posta, con el médico. Si el médico te diagnosticó que tenías una faringitis y realmente tenías una neumonitis y te dio remedios para una faringitis, obviamente esa neumonitis en qué va a terminar. O lo que pasaba con algunos casos, por ejemplo, me voy al área porque es el área en la cual me desempeño yo, pero cuando a veces los diagnósticos no van completos en casos con niños y realmente había, por ejemplo, situaciones de maltrato grave y no se pudieron tomar las medidas necesarias porque no estaban los antecedentes, el diagnóstico no estaba completo. Entonces en eso hay que ser súper riguroso, súper cuidadoso. De modo que se pueda actuar en forma oportuna y acorde a la situación real. Caroline, volviste. No sé, Lilia, si con eso te di respuesta, ¿quedó claro? ¿Sí? Ya, que te vaya bien con tu hijito, me dijiste que estaban esperando atención. Caroline, ahora sí. Tiene muteado, ahora sí. Hola Lorena, qué rico volver a escucharte y ver tus seminarios, tus charlas que son tan interesantes y asertivas. Ah, qué linda, muchas gracias. Mi consulta es, ¿cuánto es el tiempo que se debe de tomar en base a tu experiencia para hacer un buen diagnóstico? Y, Mira, ¿Mm? es súper relativo, la verdad. Pero obviamente uno nunca va a poder hacer un diagnóstico en una semana. Hay programas que se toman 3 meses, por ejemplo, para realizar un diagnóstico. Quienes trabajamos en el ámbito forense, peritaje, difícilmente nos vamos a poder tomar 6 meses o 3 meses, pero lo importante es ser rigurosos con la metodología. Yo creo que hay casos y casos, no hay casos que nos exigen más tiempo, casos menos, pero lo que sí yo apuesto mucho es la metodología, que la puedas aplicar. No, no por hacer un informe rápido, por ejemplo, o un diagnóstico rápido, nos vamos a saltar pasos importantes, no sé, una visita o la aplicación de un instrumento si lo consideramos necesario, o la coordinación con las redes para poder triangular información, porque a veces también ese es un error, ¿no? Que se cierren diagnósticos, un error de la investigación social en general, se cierra diagnóstico porque no había más tiempo. Entonces nos faltaron entrevistas, nos faltó la visita, nos faltó coordinarnos, nos faltó revisar documentos. Eso yo creo que no. Yo creo que uno nomás puede establecer cuánto es lo que se va a demorar en un diagnóstico. Quizá hay casos que requieren un mes, otros casos requieren 2 meses, 3 meses, pero siempre y cuando podamos aplicar toda la metodología que nosotros consideramos relevantes para ello. No saltarnos a los diagnósticos. Cuando uno trabaja con familia, yo creo que hay técnicas que son básicas, que tienen que estar sí o sí independientes del área en el cual estemos. Necesitamos entrevistar a la persona, ¿cierto? O a las personas del grupo familiar. Necesitamos realizar una visita domiciliaria para conocer el entorno de la persona. Y no solo con esta visión de la visitadora social clásica, ¿no? Que uno va a ver cuántas camas tienen o qué es lo que tienen, sino que para ver si esas condiciones en las cuales vive la persona permiten dar respuesta a las necesidades de ese grupo familiar, observar cómo se desenvuelven esas personas en su medio, ¿cierto? En su terreno, que obviamente uno sabe que cuando hay visita la gente se comporta distinto, pues yo cuando viene en visita a mi casa no me comporto igual que cuando estoy sola, pero sí nos indica algo, sí nos dice algo, cómo es el ambiente, el medio, el vecindario, cómo es el acceso, por ejemplo, a otros sistemas como la educación, a la salud. Todos esos son elementos importantes, entonces no podemos por apuro dejarlos fuera. Yo creo que solamente uno tiene la respuesta al tiempo, pero yo creo que nunca va a ser tan poco tiempo, por lo menos yo creo que un mes. De un mes hacia arriba para poder aplicar instrumentos, para poder tener las entrevistas, para poder coordinar las visitas, para que la persona con la que vamos a tener las principales entrevistas adquiera cierta confianza con uno. Pues, ¿sí? A la primera entrevista no creo que nos cuente todo. Entonces, todos esos son elementos que tenemos que considerar. No sé si con eso estaríamos ok. Estás muteada. Quédate muteada, Caroline. Veo a Karen Alarcón, levantó la manito. Cristóbal, tú me avisas hasta cuándo podemos llegar. Yo feliz contesto, pero... Sí, profesora, unas 2 preguntas más. Ok, ya. Entonces, Karen y alguien más. Karen, te escucho. Hola, muchas gracias por aceptar mi pregunta. Tenía una consulta respecto a los test que lo al final. ¿Ya? ¿Los instrumentos? Sí.
los últimos instrumentos, ¿se requiere alguna especialización, alguna certificación para poder aplicarlos? O si yo consigo, no sé, el instrumento, ¿cierto? Lo estudio y entiendo de qué se trata, yo lo puedo aplicar y mencionar, por ejemplo, en un informe que yo apliqué tal test, sin tener, no sé, algo que certifique que yo sé hacerlo, como por ejemplo Mira, el NSFAS, que requiere como una certificación. a ver, por ejemplo, el PCI exige que tú compres la licencia para poder aplicarlo, pero eso se compra a la institución extranjera, ¿no? Ninguna de las instituciones de acá de Chile tiene no es que se compra acá, ya la licencia se compra, se me olvidó el nombre ahora de la institución, pero por ejemplo con ellos se compra. Lo que es, lo que es Genograma, Ecomapa, Olson, Fases, Apgar, eso no se pide ninguna licencia que se haya comprado, pero por ejemplo el PCI sí. Pero siempre lo ideal es que te puedas capacitar para que manejes bien los instrumentos. Si bien no tiene la misma característica, por ejemplo, como el NSFAS, que piden, ¿cierto?, la licencia, tener la certificación, etcétera, pero uno por un tema ético, por un tema de rigurosidad, sí debiera de capacitarse en estos instrumentos para poder emplearlos. Probablemente, a ver, en términos así como judiciales, si vas a emitir un informe al tribunal y te toca ir a declarar, te podrían preguntar. A veces no manejan tampoco el tema de que se requieran las licencias, ya uno por temas éticos no la... Por ejemplo, ya yo tengo la licencia de la NSFAS, no lo aplico mucho, pero la compré en algún momento. Pero para ser honesta, nunca me han preguntado, ni me han cuestionado, ni me han exigido demostrar que tengo la licencia cuando lo he aplicado. Ya, pero para una adecuada aplicación de los instrumentos sí es necesario capacitarse. Sí es necesario haber leído los manuales, conocer los protocolos para aplicar. Y creo que la única forma de conocerlo, manejarlo bien, es capacitándose con quienes tienen más experticia en estos instrumentos, quienes los conocen de antes. O quienes cuentan, por ejemplo, pusiste de ejemplo el NSFAS, no lo había querido nombrar, pero por ejemplo, ese instrumento puntualmente, ¿cierto?, cuenta con ciertos profesionales, no recuerdo si son 4 o 5 en Chile, no más que eso, que están habilitados para poder capacitar en ese instrumento. ¿Ya? Entonces, en eso hay que ser súper cuidadosos. Aquí, por ejemplo, el nombre del L2P también pasa algo similar. No sé quién más tiene manito arriba, que me sale que hay personas con la mano, pero no los veo yo. Entonces no sé si alguien quiere abrir micrófono. Alejandra Ábalos, tú, te veo que mueves la manito. No la encuentro, Alejandra Ábalos. Vi que me hacía No. señas, pero no sé si es porque quisiera hablar. Ah, no, parece que me está haciendo señas solamente. Me está haciendo así como el dedito para arriba. Ya, Eh, Marcela Alejandra. sí, a ver, Tatiana, por ejemplo, acá voy a contestar algunas cosas. Tatiana dice, ¿Adipa tiene ese tipo de capacitación? Adipa tiene la capacitación que tenemos la próxima semana, que íbamos a ver el PMF, el PCI, el PBI, pero no, por ejemplo, en ese FAS está incluida la capacitación en el diplomado. Las personas que hacen el diplomado, ahí está Magdalena Muñoz, que es una de las personas que está habilitada en Chile para aplicar para capacitar en el instrumento. Ella es una de las docentes del diplomado, en el cual yo también estoy como docente, y ella capacita a las personas que hacen el diplomado, además salen con certificación en ese FAS. Pero los otros instrumentos sí, pero E2P no, por ejemplo. E2P sabemos que está en América por la Infancia e Ideas para la Infancia. Ellos son los que capacitan en ese instrumento. Macarena, por ejemplo, preguntó por qué el concepto de familia disfuncional no es bien visto, cuál sería el correcto. Hay personas que no les gusta, no te sabría decir por qué, porque hablan de que el tema de la funcionalidad, de categorizar un grupo familiar, cosa de gusto, ¿ya? No hay nada escrito en eso. Hay personas que efectivamente no les gustan esos términos, pero por eso yo me puse, como dirían por ahí, parchantelería, y dije, si a alguien no le gusta el término, saber que no es con el fin de lapidar o estigmatizar a un grupo familiar cuando hablamos así, sino que más bien para ir entendiendo, ¿cierto?, algunas categorías que establecen algunos instrumentos. Y creo que con eso estaríamos. Les dejo la invitación al curso, les dejo la invitación a otro seminario, les dejo la invitación también para que revisen el canal de YouTube de Adipa, porque ahí hay otros seminarios, hay seminarios en los que yo he estado, pero también otros profesionales que los pueden revisar. Yo principalmente hago cursos más bien del área de los peritajes, ya más que de procesos de intervención,
pero ahí van a encontrar varios cursos. Hay un seminario en el cual hablamos de los enfoques transversales, que es bien interesante. Hay uno en el que participe de personas mayores. El diplomado viene de nuevo, por si acaso, el de peritaje, para los que les interese. Así es que eso. Creo que está preguntando Cristóbal por el tema de la asistencia. Sí, eso va al final, después del Al sorteo. final, al final entonces, la asistencia, y yo me voy a quedar al sorteo, pero me despido, les agradezco la buena onda, los comentarios, les agradezco también la atención, porque se mantuvo buen número de participantes durante toda el seminario. No siempre se queda con gusto a poco, como que podría haber hablado más, o podría decir más cosas, pero bueno, lo importante es que haya existido esta instancia. Veo que habían caritas nuevas, así que nos logramos conocer. Lo invitamos a que nos sigamos para que mantengamos contacto, y de verdad, cuando les digo que cualquier cosa me pueden escribir, están abiertas mis redes para que me escriban si necesitan algo puntual o tienen alguna duda, ningún problema. Así que eso, les dejo un abracito y nos vamos con el sorteo, con Cristóbal. Primero que nada, le queremos agradecer la participación de parte de ADIPA a cada uno de ustedes en el presente seminario, y también agradecerle a la docente Lorena Carmona por la excelente exposición que dictó el día de hoy.